Buenos días nuevamente al canal. Hoy vamos a trabajar termodinámica y vamos a ver la primera ley de la termodinámica que estamos observando aquí en pantalla. Bueno, en la termodinámica es una parte de la ciencia que se encarga del estudio de la temperatura y de la energía interna de los cuerpos como tal. Entonces vamos a llegar a unos acuerdos para poder explicar esto mejor. Vamos a crear sistemas que pueden ser de dos tipos. Vamos a llamar sistemas cerrados a aquellos sistemas. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema es aquel que está compuesto por ciertas partículas, una cantidad de partículas, y tomamos a todas esas partículas, las encerramos, hacemos como un conjunto, y a eso le llamamos sistema, como podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, como vuelvo y repito, los sistemas pueden ser de dos tipos, pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Esos cerrados también se les llaman aislados. Bueno, comencemos con los sistemas abiertos. En los sistemas abiertos es cuando hay intercambio del calor, o de energía mejor, cuando hay intercambio de energía, ya sea por producto del calor, que la representamos con la letra Q, o sea por intercambio de energía por trabajo realizado, que lo representamos con la letra W. Entonces, vemos aquí estas flechitas y vemos cómo qué es lo que hace el sistema con ese calor y con ese trabajo. Ejemplo, aquí vemos que la flechita entra, eso significa que es un trabajo realizado sobre el sistema. ¿Por quién? Por lo que está fuera del sistema. Lo que está fuera del sistema se le llama entorno o exterior del sistema. Entonces, cuando el exterior o el entorno del sistema realiza trabajo sobre el sistema, vamos a decir que ese trabajo es negativo, ¿verdad? Porque es menor que el cero. Cuando el entorno o el exterior, ¿verdad?, le da calor al sistema, vamos a decir que ese calor es positivo porque es mayor que cero. Pero si el que realiza el trabajo es el sistema hacia el exterior o hacia el entorno, el trabajo es positivo. Y si el sistema realiza trabajo hacia el exterior, entonces decimos que el calor es negativo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema cuando recibe calor es positivo y cuando cede el calor es negativo. Diferente a cuando recibe el trabajo es negativo, cuando hace trabajo es positivo. ¿Listo? Diferente a los sistemas cerrados, ¿verdad? En los sistemas cerrados no existe un intercambio ni de trabajo ni de calor, o sea, no hay nada de eso, no hay intercambio de energía, porque podemos representar la energía con estos dos tipos, ya sea por calor o trabajo. Estas medidas que se tienen que trabajar en la energía es joules o caloría. Entonces aquí dice sistemas cerrados aislados, no hay intercambio de energía con el exterior o el entorno. Entonces, ¿qué me dice? Que el calor es igual a cero, que la energía es igual a cero, por lo tanto, la energía interna del sistema es igual a cero. Bueno, ¿qué es la energía interna? Es la energía que todos los cuerpos tienen por defecto. O sea, que este cuerpo, que le llamamos aquí sistema, tiene una energía interna. Que esa energía interna, si el sistema es abierto, puede variar por efectos del exterior, ¿verdad? Pero como el sistema es cerrado, entonces está aislado, significa que no puedo ni meter calor, ni puedo ejercer trabajo sobre él. Y tampoco él puede darme calor a mí, que soy el exterior, ni puede ejercer trabajo sobre mí. Por lo tanto, su energía interna es igual a cero. El cambio de la energía interna, que es energía final igual a la energía inicial, son iguales, obviamente, porque al restarla, si usted la pasa a restar, va a dar cero. Entonces, no hay intercambio de energía, el sistema es cerrado. Entonces, primera clave ahí, cuando el sistema es cerrado no hay intercambio de energía, el trabajo y el calor valen cero. Muy bien, entonces nos vamos para la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio de energía que tiene un sistema abierto siempre va a ser igual al calor que tiene este sistema menos el trabajo realizado en este sistema, ya sea por el exterior hacia él o de parte de él hacia el exterior, igual que el calor. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a los procesos que tenemos aquí, ¿verdad? Los procesos termodinámicos, vamos a comenzar primero con el proceso cíclico, ¿verdad? Un proceso cíclico es aquel en donde vemos, por ejemplo, aquí vamos a ver dos gráficas, presión, que son las variables que vamos a ver, ya que vamos a trabajar con fluidos, y los fluidos que vamos a trabajar son primordialmente con gases, también puede ser con líquidos, eso no importa, pero vamos a trabajar primordialmente con gases, en donde
el volumen lo vamos a dar en metros cúbicos, ¿cierto? Y la presión la vamos a dar en pascal. Significa entonces que la energía interna tiene, y el calor y el trabajo se deben dar en joules. ¿Okay? Entonces se le llama un proceso cíclico aquel en donde la energía interna, ¿verdad?, es la misma en el proceso. O sea, quiere decir que si yo parto del punto 1 que estamos observando aquí y voy mi recorrido de energía y vuelvo al punto 1, eso significa que aquí en el punto 1, ¿verdad?, la energía, ¿cuánto vale? Pues vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque fue un proceso cíclico, volví al mismo punto. Es como la situación del desplazamiento, ¿verdad? Si tú tomas un vector positivo y un vector negativo de la misma distancia, al sumarlo te va a dar 0. Por lo tanto, aquí la energía también pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que el trabajo va a ser igual a ¿quién? Al calor. El trabajo que realiza un proceso cíclico es igual al calor suministrado o adquirido o cedido por él aquí, el área bajo la curva o entre la curva del sistema que se está, del proceso, perdón, que se está utilizando ahí. Aplicando la primera ley de la termodinámica, tenemos que como Q menos W, ¿verdad?, es la primera ley y Q es igual a W, entonces esto me va a dar 0. Entonces la diferencia o el delta de la energía interna va a ser igual, o el U final igual al U inicial, o en este caso U1 igual a U2. Como vemos, tenemos dos procesos, este que está aquí y este que está aquí. Ambos son procesos cíclicos, ¿verdad? Ambos son procesos cíclicos, pero tienen pues ciertas situaciones que los hacen distintos. En este, por ejemplo, involucran procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos, que vamos a ver ahora más adelante, ¿ya? Y en este vemos cómo hay volúmenes que son iguales, permanecen constantes, y hay presiones que permanecen constantes, ¿cierto? Entonces el primer proceso se llama proceso cíclico, que es el que vemos aquí, ¿verdad? A recordar y devolver algo para tener en cuenta la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Tenemos que entender esta situación de la energía y lo que vimos en física de décimo, que se llama la conservación de la energía, porque en realidad aquí lo que estamos haciendo es conservando la energía interna del sistema. Muy bien, vamos para el proceso isocórico. Ok, listo. Bueno, el proceso isocórico. El proceso isocórico es el proceso de comprensión en el cual el volumen de un gas permanece constante, pero la presión y la temperatura de un gas varían. Como podemos observar aquí, ¿verdad?, tenemos volumen versus presión y tenemos que la temperatura en 1, ¿verdad?, es mayor que la temperatura en 2. Tenemos acá un ejemplo de un pistón y vemos que a pesar de que el volumen no varía, o sea, no aumenta, permanece constante, la presión sí aumenta. Cuando esto sucede, ¿verdad?, donde el volumen es constante, ¿cierto?, y la presión varía o aumenta, en este caso puede aumentar o puede disminuir, pero está variando, la presión varía, entonces este proceso se llama isocórico y el trabajo es 0, o sea, esto aquí no realiza trabajo, para nada. Cada vez que veamos gráficas de este tipo, donde el volumen es constante, ya sabemos que el trabajo es 0, o sea, no realiza trabajo. O sea, en los procesos isocóricos el trabajo vale 0. ¿Por qué? Porque tanto el volumen final como el volumen inicial son como iguales, es el mismo. Entonces, como eso es un delta del volumen, ¿verdad?, un cambio del volumen ahí, y no hubo cambio, entonces el cambio vale 0. Y podemos calcular el trabajo realizado en el sistema por medio de la presión y el volumen. ¿Qué es el trabajo? El trabajo va a ser igual a la presión multiplicada por el cambio del volumen. Eso va a ser el trabajo realizado ahí. Entonces, como el volumen, ¿verdad?, el delta del volumen vale 0, por lo tanto, entonces no realiza trabajo el sistema en el proceso isocórico. ¿Bien? Si no hay trabajo, ¿verdad?, o mejor dicho, el trabajo es 0, la energía interna del sistema va a ser siempre que igual al calor, ya que esta vale 0. Ya, como este vale 0, entonces la energía interna vale ¿qué? El calor, el proceso del calor. Ojo, recordar que no realiza trabajo, no realiza trabajo, ¿verdad? Cuando el volumen es constante. Hay que tener eso muy claro ahí. Muy bien. Seguimos. Proceso
isobárico. Bueno, en el proceso isobárico es el proceso de compresión mediante el cual el volumen de un gas varía mientras que la presión se mantiene constante. Entonces aquí vemos que ahora que se mantiene constante la presión, vemos aquí cómo se mantiene la presión constante, o sea, no varía, ¿verdad? Vale lo mismo siempre en todos los puntos, presión constante. Voy a cambiarle aquí un colorcito rojo. Y vemos aquí cómo la presión se mantiene en una línea horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, la presión es constante. Y cuando la presión es constante, el único que está variando aquí va a ser ¿quién? El volumen, o sea, va a variar delta de P. Aquí la presión no es un delta, aquí no es un delta, la presión no es que la presión inicial menos la presión final menos presión inicial, no, nada, eso no, aquí no aplica. Entonces, como no es un delta, se puede hacer un cálculo muy sencillo, recordando que el trabajo va a ser igual a ¿quién? Pues a la presión por el delta de ¿quién? Del volumen, eso ya lo sabemos. Entonces, como la primera ley me dice que la energía interna de un sistema va a ser igual a ¿quién? Al calor que tiene el sistema menos el trabajo realizado, y este trabajo es un cambio del volumen por la presión, podemos calcular inmediatamente ahí. ¿Qué podemos calcular? Pues la energía interna del sistema, utilizando la primera ley de la termodinámica. Eso se realiza en los procesos isobáricos. ¿Okay? Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí muestro una gráfica de proceso isocórico, isobárico, y para identificar en dónde hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que hay un proceso de qué tipo. Bueno, cuando la línea está vertical, como vemos aquí, ¿cierto? El proceso es isocórico. Entonces, este que estamos viendo acá es un proceso isocórico. Eso quiere decir que del punto A al punto B el proceso es isocórico. De A a B es isocórico, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que de B a C pasa esto que está aquí, como lo ven aquí, cuando la presión es constante, el proceso es isobárico. ¿Okay? Perdón. El proceso es isobárico. Entonces, aquí ¿qué hay? De B a C, proceso isobárico. Tengo que entender qué es lo que está sucediendo en cada uno de los puntos que estamos viendo aquí en este ejemplo. Entonces, vuelvo y repito, dale color. Aquí hay un proceso isocórico y aquí hay un proceso isobárico, porque aquí el volumen permanece constante, el proceso isocórico, y aquí el que permanece constante es la presión, un proceso isobárico. Recordando entonces el tema de que el volumen se mide en metros cúbicos y la presión la medimos en pascales. Continuamos. El proceso isotérmico que tenemos aquí. Bueno, ¿qué es el proceso isotérmico? Es el proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían, ¿ya? Entonces, como podemos darnos cuenta, el volumen y la presión están variando siempre. Entonces, como ambos varían, ninguno es constante, lo único que es constante es la temperatura, pero en esta relación no tenemos a la temperatura, entonces podemos aplicar fácilmente la primera ley de la termodinámica, utilizándola normalmente, haciendo todas sus operaciones. Energía interna final menos energía interna inicial va a ser igual al calor menos la presión por el delta del volumen. Listo. A veces nos dan son las temperaturas, que siempre es constante, y debemos deducir ya sea la presión o el volumen. Entonces utilizamos la ley de la fórmula de los gases. Químicas también a veces algunos ya lo habrán visto, que es la presión por el volumen igual al número de moles por la constante por el cambio de la temperatura o la temperatura del gas, perdón. No el cambio de la temperatura, sino la temperatura del gas. Ok, acá me acomodo aquí. Más el micrófono. Ok, muy bien. Entonces tenemos eso. Hay un caso especial en los gases perfectos que dependen de la temperatura, ¿verdad? Cuando eso pasa, cuando tú te encuentras con un gas perfecto en un sistema abierto, como esto aquí, en donde hay intercambio del calor, ¿verdad? Entonces pasa algo peculiar, y es que ahí
cuando el gas es perfecto, el calor y el trabajo realizado por el gas es el mismo, es igual, siempre va a ser igual. Por lo tanto, la energía interna se conserva, se va a conservar siempre, va a ser la misma también. Pero eso solamente pasa cuando el gas es perfecto. ¿Listo? Pues para los casos que no saben que es un gas perfecto, nos vamos a química, le preguntamos al profesor de química. ¿Listo? Temperaturas iguales entre T1 y T2, tenemos esos casos ahí. Vamos para el proceso adiabático. Bueno, ¿qué es un proceso adiabático? Bueno, este se da más que todo en los sistemas donde cerrados. Significa que los tres procesos que vimos anteriormente, isobárico, isocórico, isotérmico, el cíclico solamente es un proceso de cómo muestra la situación, ¿verdad? Esos procesos actúan en sistemas abiertos, pero el proceso adiabático actúa solamente en sistemas cerrados o aislados. ¿Qué es un proceso adiabático? Cuando un sistema se expande adiabáticamente, el trabajo es positivo. El sistema efectúa trabajo sobre el entorno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando el trabajo, ¿verdad?, es realizado sobre el entorno, ¿verdad? Perdón, acá no. Cuando el trabajo es realizado sobre el entorno, o sea, el sistema hacia el entorno, ¿cómo es el trabajo? Positivo, porque es mayor que ¿quién? Pues mayor que 0. Eso es lo que nos están diciendo acá. ¿Cierto? Nos está diciendo que el trabajo es positivo, el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. Ok. Así que es negativo y la energía interna disminuye. Y cuando se comprime adiabáticamente, ¿verdad? Cuando se comprime adiabáticamente es todo lo contrario. Bueno, explico este proceso. Dice, cuando un sistema se expande adiabáticamente, W es positivo, sí, y la energía interna disminuye. Entonces, miren lo que pasa acá. Tenemos el calor, que es igual a 0, y tenemos que la energía interna es negativa. Bueno, si me dice que la energía interna es negativa gracias al trabajo, ¿cuándo sabemos entonces cómo se está realizando el trabajo? ¿Hacia el entorno o hacia el sistema? Entonces, si W es positivo, se está realizando del sistema hacia el entorno. Pero si es negativo, se está realizando ¿de dónde? Del entorno hacia el sistema. Entonces significa que si estoy realizando trabajo hacia el sistema que es negativo, comprimo la situación. Pero si es lo contrario, entonces estoy haciendo este que está aquí. ¿Listo? Los procesos adiabáticos se dan más que todo en situaciones térmicas, aislamiento del calor de la energía. Un ejemplo muy popular, por ejemplo, es los termos de tinto, por ejemplo. Tú echas agua ahí, el tinto caliente y se conserva porque no hay intercambio del exterior en energía. También como las neveras, los congeladores, no, ellos no intercambian calor ahí, al menos claro cuando tú abres, ¿verdad? Cuando ya tú abres ya entra el calor y así intercambio. Pero mientras tanto no, están sellados, herméticamente sellados, no vienen afectados por fuera ni nada, porque se aísla el calor. ¿Listo? Muy bien. Ese es lo que quería comentarle hoy acerca de los procesos isotérmicos en la primera ley de termodinámica y lo que vamos a ver. Próximamente voy a estar grabando el siguiente video donde estaré explicando unos ejercicios acerca de la primera ley. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que les haya servido. Véanlo, escúchenlo, prestenle mucha atención que les va a servir y nos vemos en la última